Hola, Buenas noches. buenas noches. Doctor Erazo. Sí, Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. igualmente, ¿con quién hablo? Virna Pedraza, coordinadora de eventos del Club Farallones. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto, doctor, bienvenido. Yo tengo Gracias. las 7, sí, tengo las 7:25, no sé si estamos a la par en horario. Sí, Exacto, entonces a las 7:30 vamos a dar una bienvenida y siempre damos unos 2, 3 minuticos. Entonces, en ese momento doy paso para su charla. Entonces, ya lo saludo de manera formal, doctor. vale, listo, gracias. Mil gracias a usted y bienvenidos ¿Estás, las personas que ya se están conectando. Ya nos eh, saludamos, 5 minutitos. ¿Estás viendo la presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Vale, listo, gracias. Bueno, a usted, doctor.
Bueno, muy buenas noches a todos. En este momento tenemos 18 equipos conectados. Vamos a dar, como siempre, nuestros 2-3 minuticos para esperar a que todos puedan ingresar de manera tranquila y ya nos vemos entonces, doctor, en 2-3 minuticos. Vale. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos los que acaban de ingresar. Ya nos habíamos dado un saludito previo, pero bueno, quiero darle la bienvenida y agradecerle al doctor Juan Carlos Erazo Vila del Centro Médico Imbanaco el haber sacado un tiempito. Yo sé, doctor, que ustedes en estos momentos, toda la planta médica está súper ocupada, pero ha querido regalarnos este espacio y nosotros nos sentimos muy a gusto y muy interesados en este tema que usted trae para hoy. Así que bienvenido, doctor. Quiero contarles a todos que el doctor Juan Carlos Erazo Vila es cirujano urólogo, egresado de la Universidad de Chile con más de 22 años de experiencia. Actualmente es el coordinador del servicio de urología del Centro Médico Imbanaco y es miembro de la Sociedad Americana y Colombiana de Urología. Y tiene su consultorio en la Torre A, ahí está en la presentación. Y quiero entonces, doctor, reiterarle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a dar comienzo entonces a la presentación. Esta presentación, digamos, quise llamarla salud prostática, más con el objetivo de poder hablar de una glándula, de una patología que es muy prevalente y que para nosotros los hombres en algunos casos genera preocupación, en otros casos tabú, en otros casos
como miedo. Esencialmente he querido en esta presentación hablar puntualmente de la hiperplasia prostática benigna, aunque gran parte de lo que genera temor y la fama, digámoslo así, de la próstata, tiene más que ver con el cáncer de próstata. En esta charla vamos a revisar la anatomía, la fisiología, qué es la próstata, porque muchas veces este tema de la próstata es como muy etéreo, como que sí, se sabe dónde está la próstata, pero no se sabe para qué sirve. Entonces vamos a revisar todos esos aspectos. Los objetivos de la charla básicamente es conocer más sobre la próstata y sus principales funciones, comprender por qué se produce la hiperplasia prostática benigna y cuáles son los tratamientos existentes y sus principales causas. Vamos a hablar entonces de la anatomía de la próstata. La próstata, más que hablar inicialmente de la próstata, quiero ponerlos en contexto de este esquema que está aquí. El mouse aquí está señalando lo que es la vejiga. Ubiquémonos la vejiga en la parte baja del abdomen. Recordemos que la vejiga es un reservorio de orina. Cuando me refiero a que es un reservorio de orina, es que la orina producida por los riñones baja a través de estos tubos que se muestran aquí. Estos tubos traen la orina desde los riñones, llegan a la vejiga y en la vejiga se va almacenando la orina. Una vez la orina llena la vejiga, esos sensores que hay en la vejiga le dicen al cerebro, mire, yo ya estoy lleno. Y en ese momento a uno le dan deseos de orinar y la vejiga no solamente es un reservorio, sino que es un músculo. Al ser un músculo, ella cuando se contrae, o sea, al contraerse reduce su diámetro, expulsa la orina a través de un tubo. Y este tubo es la uretra. Y la uretra va a desembocar en la punta del pene. Entonces tenemos desde el punto de vista hidráulico un reservorio que a su vez es una motobomba y una tubería que es, en este caso es la uretra, que es por donde sale la orina. Hay que tener en cuenta que este tubo, que es la uretra, pasa a través de este órgano que es la próstata. Es como si yo le enterrara un bolígrafo a una manzana y el bolígrafo es la uretra y la próstata rodea completamente a la uretra prostática. Así se llama la uretra en la parte por donde atraviesa la próstata, uretra prostática. La próstata es una glándula sexual accesoria. Ya vamos a ver cuáles son las funciones, qué tipo de función tiene. En realidad pesa 20 gramos y es del tamaño de una nuez. Y esa próstata va creciendo con el paso de los años, desde la niñez, la adolescencia y ya en la adultez. La causa de ese crecimiento en muchos casos es desconocida, pero vamos a hablar entonces cuál es la función de la próstata. La función principal de la próstata es la secreción de un líquido que se llama el líquido prostático, que se junta con los espermatozoides que vienen del conducto deferente en el momento de la eyaculación y constituyen el semen. Ese líquido prostático a su vez está constituido o posee varias sustancias como zinc, calcio, fosfato, tiene algunas enzimas, tiene inmunoglobulinas que son anticuerpos que protegen los espermatozoides y estos componentes garantizan que los espermatozoides luego de la eyaculación durante el coito lleguen al óvulo para una adecuada fecundación. Ese líquido prostático facilita de todas maneras también el transporte de los espermatozoides y hace que el semen sea más líquido y permita el transporte de los espermatozoides hasta el útero. Vamos a empezar a hablar de la hiperplasia prostática, pero antes de eso yo quisiera puntualizar que la hiperplasia prostática, que la próstata tiene globalmente 3 tipos de enfermedades que la pueden afectar. Unas enfermedades de tipo inflamatorio,
una enfermedad que es el cáncer, y la otra que es el crecimiento, que es la hiperplasia prostática benigna. En las enfermedades inflamatorias, pues generalmente hay bacterias involucradas, aunque hay algunos tipos de inflamación que no involucran bacterias, pero por lo general son inflamaciones secundarias a procesos infecciosos. En el cáncer, que es, digamos, lo más, entre comillas, taquillero de las enfermedades de la próstata, pues es muy importante y hay que tener en cuenta que el cáncer de próstata es el segundo cáncer que mata a hombres en el mundo y es una enfermedad básicamente asintomática. Por ese motivo, los urólogos molestamos un poco con el tema de que hay que empezar a hacerse exámenes tempranamente. Tempranamente, ya digamos, según el último consenso, estamos hablando desde los 50 años o desde los 45 si hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Ahora, si hay algún antecedente claramente genético involucrado, puede empezarse inclusive desde los 40. Pero entremos en materia a hablar de la hiperplasia prostática benigna. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Lo vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son sus causas? ¿Quién la padece? ¿Qué síntomas generan? ¿Cómo se diagnostica? Los tratamientos que hay y el pronóstico que tiene. ¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Que como estaba yo hablando ahora, es el tercer grupo de enfermedades que afectan a la próstata. Hablamos de unas alteraciones inflamatorias, del cáncer y la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática es un aumento del tamaño de la próstata que está dado por el aumento en el tamaño y en el número de células que contiene la próstata, y eso la hace aumentar de tamaño. Como su nombre lo dice, es benigno, no es cáncer, y para casi todos los hombres la hiperplasia prostática benigna es una consecuencia natural que se viene gestando con la edad. La hiperplasia afecta hasta el 90% de los hombres a los 85 años, pero hasta el 90% de los hombres entre los 50 y los 85 años de edad sufren algunos síntomas del tracto urinario inferior, lo que lo hace importante en términos de causa de consulta y de afectación de la calidad de vida en hombres en este rango de edad. ¿Cuáles son las causas? En realidad, esas causas son poco claras. Existen ciertos factores de riesgo que le muestran a uno que uno tiene mayor probabilidad de padecer la hiperplasia prostática benigna. Uno de ellos es la edad. Como lo mencionaba ahora, a mayor edad, mayor probabilidad de crecimiento, y al haber crecimiento, pues se va a generar una mayor probabilidad de que aparezcan síntomas obstructivos, como lo vamos a ver más adelante. Los antecedentes familiares de problemas prostáticos. Esto es algo importante en términos de que se repite también en cáncer de próstata y no solamente en hiperplasia. Por ejemplo, en cáncer, si yo tengo antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad, o sea, hermanos o padres con antecedentes de cáncer de próstata, yo voy a tener de 2 a 3 veces más riesgo de sufrir de cáncer de próstata. Ahora, en hiperplasia, generalmente hay una asociación familiar. Uno no puede hablar de un trastorno genético porque no hay la identificación en términos de genes para saber cuál es el gen que está produciendo la hiperplasia prostática benigna, pero uno sí ve en la historia clínica de los pacientes, cuando uno los interroga, que generalmente le dicen, mire, mi papá sufrió o lo operaron de la próstata, o tengo hermanos que lo han operado de la próstata. Y el tercer factor es lo que llamamos nosotros el síndrome metabólico, que es la obesidad y aquellas enfermedades como diabetes y cardiopatías que están relacionadas con aumento de azúcar, colesterol, problemas cardíacos. El síndrome metabólico, la obesidad, también se relaciona con disfunción eréctil. Da la casualidad que hiperplasia prostática y disfunción eréctil son dos enfermedades o dos condiciones que van muy de la mano. Y como vamos a ver más adelante, al coexistir, uno puede tratar ambas condiciones simultáneamente. Ahora, si uno no trata la hiperplasia prostática benigna, se pueden producir problemas urinarios graves,
problemas en la vejiga o problemas del riñón, que afecten la calidad de vida, que puedan producir infecciones urinarias o que puedan generar alteraciones en el funcionamiento renal. Esto básicamente es el mismo esquema que yo les mostré ahora, pero esta es la vejiga. Lo que pasa es que aquí la vejiga está cortada y aquí está la uretra y pasando a través de la próstata. En la medida que hay un crecimiento prostático, la próstata primero está envuelta en como en una bolsa, en una cápsula. En la medida en que la próstata empieza a crecer, esto que está aquí empieza a estrechar el conducto. Y al estrechar el conducto, hace que la salida de la orina se presente con mucha mayor dificultad. Entonces, en ese orden de ideas, la próstata puede crecer de dos formas. De una forma excéntrica, es decir, crece hacia los costados y también crece hacia el interior como un crecimiento concéntrico. Y ese crecimiento concéntrico, que es el que estrecha la uretra, es el que produce los síntomas de dificultad para orinar. Es muy importante tener en la cabeza este esquema, básicamente porque cuando veamos los tratamientos, algunos tratamientos lo que hacen es tratar de abrir este canal, algunos tratamientos tratan de disminuir el tamaño de la glándula y en las cirugías lo que se trata es básicamente de sacar esta zona que estoy señalando con el mouse, que es la zona que crece y produce la obstrucción, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los síntomas de la hiperplasia prostática benigna? Ahí hay un listado de síntomas, pero básicamente hay dos tipos de síntomas, los síntomas obstructivos y los síntomas irritativos. En los síntomas obstructivos, como su nombre lo indica, hay una dificultad en la salida de la orina. Por ejemplo, un chorro de orina débil o interrumpido, dificultad para comenzar a orinar, goteo al terminar de orinar, o básicamente eso, o una micción intermitente. Es aquel paciente que orina y orina en diferentes tramos, no orina de una sola. Y los síntomas irritativos básicamente están determinados por una urgencia por ir a orinar varias veces. Es el paciente que le dice, mire, yo orino, no sé, 7 veces, 8 veces en el día, me levanto 4 veces en la noche, 5 veces en la noche, eso es lo que se llama nicturia. Es el paciente que le da una sensación imperiosa de ir a orinar e inclusive el extremo de esa sensación imperiosa o de esa urgencia puede ser la incontinencia, que a pesar de que el paciente está tapado, al haber un proceso degenerativo de la vejiga, por todo el esfuerzo que tiene que hacer para botar la orina, termina volviéndose mucho más irritable. Es decir, ante cualquier cantidad, ante cualquier volumen de orina, genera el deseo de ir a orinar, produce la contracción y a veces produce escape de orina. ¿Cómo se diagnostica la hiperplasia prostática benigna? O más bien, cuando el paciente va al urólogo, en general, ¿qué debe hacer el urólogo cuando el paciente llega? Lo primero que debo decir es que cuando los síntomas se empiezan a presentar, no hay que retrasar idealmente la consulta con el urólogo, básicamente porque en la medida en que yo cojo los síntomas y los trato más tempranamente, evito la degeneración de la vejiga y al evitar la degeneración de la vejiga, mejoro la calidad de vida del paciente, pero no solamente eso, sino que evito que el daño que se genere a la vejiga sea irreversible y hago que al generar que ese daño sea reversible, un daño permanente que pueda derivar en que a pesar de tratar el paciente por cualquiera de los métodos, el paciente siga con síntomas que afecten su calidad de vida. Ahora, cuando el paciente va a consulta, es muy importante, ustedes van a ver que el urólogo les hace muchas preguntas y esas preguntas básicamente van encaminadas
a establecer qué tipo, si está presentando síntomas obstructivos, si se están presentando síntomas irritativos, pero nosotros cuando hacemos esas preguntas estamos haciendo una escala de síntomas prostáticos. ¿Qué significa eso? Nosotros llenamos un índice. Eso nos va a dar un índice numérico, un número que nos indica qué tan bien o qué tan afectado está el paciente con esos síntomas que está teniendo. Esos síntomas nos van a dar diferentes niveles si hay una afectación leve, moderada o severa. Va a ser importante, como les mencionaba yo ahora, los antecedentes, es decir, si el paciente tiene antecedentes familiares, en fin. Y en el examen físico viene el antemido tacto rectal. El tacto rectal, a uno le preguntan, bueno, ¿qué es lo que ustedes ven en el tacto rectal? ¿Qué es lo que buscan en el tacto rectal que no puedan encontrar en otras imágenes? En imágenes como las ecografías o otros exámenes. Desafortunadamente, para los pacientes, hay información que le da a uno el tacto, muchas veces no le dan las imágenes. Son 4 cosas que uno busca en el tacto rectal. Primero, cuando uno empieza la palpación, hace una estimación de volumen, es decir, del tamaño de la glándula. Si bien es cierto, el tamaño no necesariamente implica que haya una enfermedad, la mayoría de los pacientes con síntomas son personas que tienen próstata grande. Entonces, empezamos por hacer una medición del volumen prostático. Segundo, evaluamos que la próstata sea lisa en toda su superficie. Es importante que sea lisa, porque cuando hay nodulaciones, uno palpa nodulaciones, esas nodulaciones pueden indicar que puede haber un tumor. Y lo tercero que uno evalúa es la consistencia de la glándula, es decir, que la glándula sea blanda o dura. Cuando es dura, eso se asocia con la presencia de tumores cancerosos. La cuarta, que es la última que uno observa, es, si es dolorosa la palpación. Si bien es cierto, el tacto rectal es incómodo, no debe ser doloroso, porque si hay dolor a la palpación de la glándula, ahí le habla a uno que hay un proceso inflamatorio. Aquí quiero hacer una salvedad en que una cosa es inflamatorio y otra cosa es crecimiento. Aquí estamos hablando de crecimiento en hiperplasia prostática benigna. Inflamatorio, estamos hablando de un proceso, por ejemplo, infeccioso, asociado a lo que llamamos nosotros una prostatitis. Generalmente pedimos exámenes como exámenes de orina para saber si hay procesos infecciosos asociados y creatinina que nos miden la función renal. Es importante porque a veces cuando el proceso de vaciamiento de la vejiga no es correcto o hay retención urinaria, la función renal se puede ver afectada y esa es una de las indicaciones quirúrgicas, como vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, el antígeno prostático específico. Aquí viene otra pregunta que generalmente le hacen a uno. Venga, y es sobre todo hablando de cáncer. ¿Por qué me tengo que hacer el tacto si me estoy haciendo el antígeno prostático? El antígeno prostático es un marcador tumoral que le ayuda a uno a buscar cáncer de próstata. Para eso lo usamos. No lo buscamos para saber si la próstata está grande, para saber si la próstata está inflamada. Eventualmente sus valores se pueden alterar por eso, pero lo buscamos es para encontrar cáncer. Ahora, hay determinados tipos de cáncer que no elevan antígeno prostático. Y curiosamente, los que no elevan antígeno prostático son desafortunadamente los más agresivos y esos deben ser detectados con tacto rectal. Esos configuran alrededor del 15 al 20% de los tumores. Entonces, hay cánceres que no elevan PSA, pero a la vez hay cánceres que elevan PSA y no muestran alteraciones en el tacto rectal. ¿Qué significa esto? Que en últimas, ambos exámenes son complementarios. Uno debe hacer tacto rectal y antígeno prostático específico en detección de cáncer de próstata. Bueno, vamos a empezar a hablar de tratamiento. ¿Cómo se trata el crecimiento de la próstata, o sea, de la hiperplasia prostática benigna?
La hiperplasia puede considerarse una parte normal del proceso de envejecimiento en los hombres. De otro lado, la calidad de vida de los pacientes puede verse afectada negativamente y los síntomas relacionados con la hiperplasia prostática benigna no deben aceptarse como parte del proceso de envejecimiento. Aquí era parte de lo que hablaba yo ahora. Muchas veces los pacientes le dicen a uno, no, es que ¿cuántas veces se levanta en la noche? Le pregunta a uno y dice, no, me levanto 4 o 5 veces, pero eso es normal, porque por la edad que yo tengo. No, señor. Usted tiene que orinar idealmente como ha orinado toda la vida, en fuerza, en número de veces, en número de veces en la noche. Entonces, a eso me refiero yo que la edad no necesariamente, o sea, uno no debe, no, los síntomas relacionados con la hiperplasia no deben aceptarse como parte del proceso de envejecimiento. Tienen solución. ¿Qué opciones hay para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna? Esencialmente hay 3 opciones que las vamos a desglosar. Una, no hacer nada. Ahora vamos a ver. Medicamentos o cirugía. Y cada una tiene una indicación. Y esa indicación la determina el urólogo con base en los elementos clínicos que nos da la historia clínica, con base en esos índices que nosotros sacamos, el tacto rectal y algunas consecuencias que pudiera estar produciendo el agrandamiento de la próstata, como por ejemplo procesos infecciosos, alteraciones en la función renal o sencillamente síntomas que alteren de forma importante o qué tan importante alteran los síntomas la calidad de vida del paciente. La vigilancia expectante básicamente es para pacientes con síntomas leves en donde uno valora el costo-beneficio de darle un tratamiento versus la intensidad de los síntomas o la afectación que está produciendo esos síntomas en la calidad de vida del paciente. Y para dar un ejemplo, sería, mire, yo me estoy levantando una vez, 2 veces en la noche y la intensidad del chorro mío es un poquito más delgada, me demoro un poquito más. Digamos que yo puedo manejar esos síntomas y los podría manejar con un medicamento. La pregunta es, ¿justifica dar un medicamento que, como todos los medicamentos, eventualmente puede tener efectos colaterales versus unos síntomas que no están afectando significativamente la calidad de vida, además del costo del medicamento? Esos son pacientes que se pueden manejar básicamente con cambios en la calidad, en los hábitos diarios y en los hábitos de vida, como disminución en la ingesta de líquidos. Hay pacientes que toman mucho líquido por costumbre o por algunas condiciones específicas, evitar el consumo de sustancias con efecto diurético, por ejemplo, el café, el té, son sustancias que promueven la diuresis, son diuréticos. Algunas frutas, como la piña, pueden generar un aumento en la frecuencia y en el volumen miccional. Y hay algunas técnicas de reentrenamiento vesical que uno puede utilizar en esas personas. Vamos a hablar entonces ahora de la segunda parte, que es el tratamiento con medicamentos. El tratamiento con medicamentos se utiliza básicamente en personas con síntomas moderados a severos. Nosotros definimos si son moderados a severos de acuerdo a esos índices que sacamos en la consulta y a la afectación de la calidad de vida que generan en las personas. Existen principalmente 3 tipos de terapia con medicamentos. Yo le añadiría una cuarta, que son los bloqueadores. Ahora nos vamos a especificar. Lo que hacen es tratar de mejorar el flujo urinario. Estos inhibidores de la 5-alfa reductasa, que lo que hacen es tratar de disminuir el tamaño de la próstata. O la terapia combinada, que hay unos medicamentos que traen estos 2 compuestos. Y el cuarto que yo le añadiría es que hoy por hoy hay algunos medicamentos que me mejoran el flujo urinario, pero que para aquellos pacientes que además sufren de disfunción eréctil, me sirven para tratar concomitantemente disfunción eréctil e hiperplasia prostática benigna. Ahora vamos a mencionarlos.
Los alfa-bloqueadores es el primer grupo de medicamentos. Si ustedes recuerdan el esquema de la próstata y de la vejiga, donde yo les decía que la próstata cerraba la uretra, lo que tratan de hacer los alfa-bloqueadores a través de unos músculos es abrir el canal uretral para permitir un mejor flujo de orina. En la mayoría de hombres, este es un tratamiento que empieza a funcionar rápidamente, pero en algunas personas puede demorarse hasta cerca de 2 semanas en empezar a hacer su efecto. Estos son medicamentos que se empezaron a usar inicialmente en el manejo de la hipertensión, algunos de ellos, pero no eran buenos como antihipertensivos. Pero se empezó a mirar que las personas, generalmente personas adultas mayores, empezaron a orinar mejor. En ese contexto se evaluó y se vio que estos medicamentos tenían un efecto específico a nivel de la próstata, pero mejorando el flujo y tenían un tenue efecto sobre la presión arterial. Básicamente, entre los más comunes que hay en el país son estos son los nombres genéricos, hay nombres comerciales para cada una de esas sustancias. En general, no hay diferencias significativas entre los unos y los otros en términos de efectividad y mejoría en flujo, pero sí hay algunas diferencias que se pueden presentar en términos de los efectos colaterales. Por ejemplo, la tamsulusina es uno de los medicamentos más utilizados en este momento en el país, y la tamsulusina tiene un porcentaje de hasta un 10% de eyaculación retrógrada. Es decir, los pacientes que utilizan tamsulusina sienten o un menor volumen eyaculatorio o ausencia de eyaculación. Los otros medicamentos también lo pueden presentar, pero en menor porcentaje. Otros de estos medicamentos, por ejemplo, pueden bajar más la presión que otros. Por eso es importante que, con base en los antecedentes que tenga la persona, el urólogo determine cuál es el medicamento ideal para cada paciente. El segundo grupo de medicamentos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ese nombre tan complicado es que ellos inhiben una enzima que convierte la testosterona, que es la que genera el crecimiento de la glándula. Al inhibir la testosterona o la producción de testosterona, no se activa el crecimiento de la glándula. Y se detiene el crecimiento e incluso reducen su tamaño. Los estudios han demostrado que pueden reducir el tamaño de la glándula hasta en un 30%. Sin embargo, tienen algunos inconvenientes. Hasta en un 8 a 10% pueden causar disminución de la libido. Y secundariamente esa disminución de la libido producir disfunción eréctil. Sin embargo, los pacientes que la sufren es demasiado evidente y el efecto por lo general es reversible cuando se suspende el medicamento. La otra situación es que se demoran en empezar a hacer efecto entre 3 a 6 meses desde que uno lo empieza a tomar. Los más conocidos son la finasterida y el dutasteride. Inclusive estos medicamentos también se utilizan en dermatología para la calvicie. Muchos de los pacientes toman finasterida o dutasterida para problemas dermatológicos. El tercer grupo de medicamentos es la terapia combinada, de la cual hay 2 marcas comerciales en el país en este momento. Y esto combinan tanto en el flujo como los segundos, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que generan Doctor, ¿perdimos el audio o es mi equipo? ¿No se escucha? No, yo no lo oigo. ¿Para qué sirve? Para mejorar. ¿Aló?
Doctor. ¿Ahí me escuchan? Le estamos escuchando entrecortado. Hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí está bien. Sí, sí, doctor. Perfecto. Entonces, lo que uno puede utilizar, esta terapia combinada, y lo que logra con la terapia combinada, el tiempo disminuye el tamaño de la glándula. Estos son medicamentos que hay disponibles en el mercado y que son para pacientes con síntomas básicamente moderados. Los efectos colaterales son básicamente los mismos efectos colaterales. Se pueden presentar los efectos colaterales de ambas sustancias. La mayoría de los pacientes andan bien con los medicamentos, pero les menciono que pueden presentar esos efectos colaterales y si se presentan, pues hay que informárselos al urólogo para ver qué tipo de maniobra terapéutica realiza. Yo les decía, cuando empezamos a hablar de los medicamentos, que hay un cuarto tipo de terapia que se utiliza en pacientes que tienen disfunción eréctil. Eso básicamente, ese grupo de medicamentos se llama inhibidores de la fosfodiesterasa 5, no importa cómo se llaman, pero el medicamento que básicamente se utiliza para ambas cosas es el tadalafilo. El tadalafilo a una dosis de 5 miligramos, a una baja dosis, ha demostrado mejoría en la escala, en los síntomas de los pacientes, en los síntomas urinarios, mejorando también el desempeño sexual. Hemos visto que esos medicamentos sirven necesariamente para todos los pacientes, pero hay una población de pacientes en donde nos puede ser útil y ahí el urólogo, dependiendo de la historia clínica, de los índices, le van a sugerir al paciente si esta podría ser una opción. Ahora viene el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, por supuesto, existiendo el tratamiento médico, es una última opción y es básicamente para aquellos pacientes que no han mejorado con medicamentos que sirvan para aliviar los síntomas del tracto urinario inferior, pero hay unas indicaciones muy claras. Por ejemplo, un paciente que haya hecho una retención urinaria, que no pudo orinar, que tuvieron que colocarle sonda. La retención urinaria, cuando se presenta, nosotros sabemos que muy probablemente va a tener una segunda o una tercera retención urinaria en el 80% de los casos. Y la retención, o sea, el no poder orinar, es la expresión máxima de que la vejiga como motobomba no está pudiendo bombear la orina hacia el exterior. Las infecciones urinarias son otro de los síntomas, otra de las situaciones que terminan junto con otros elementos condicionando una cirugía. Falla renal. Si yo estoy teniendo alteraciones en el vaciamiento de la vejiga a tal punto que estoy afectando a los riñones, por el crecimiento de la próstata hacia una zona que está impidiendo el drenaje de la orina desde los riñones o que per se esté alterando el vaciamiento de la vejiga, pues es una condición que me puede llevar a tomar una decisión quirúrgica. Y por supuesto, síntomas que no hayan podido ser manejados con medicamentos. Esas, digamos, a grandes rasgos son las indicaciones absolutas de cirugía, porque hay indicaciones relativas que tendrían que discutirse directamente con el urólogo. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas? Ustedes ven aquí un listado bastante largo, pero yo se las quiero dividir básicamente en tres. La cirugía abierta, en donde se hace una incisión en abdomen para hacer la extracción de la próstata. La cirugía endoscópica es el segundo tipo. En la cirugía endoscópica uno entra con un aparato a través de la uretra con el paciente anestesiado y trata de hacer resección de la próstata, como lo vamos a hacer más adelante. Es un proceso sin incisión. Y el tercero sería
la cirugía laparoscópica. Hay otros tipos de procedimientos que no están disponibles en este momento en el país, por eso esta lista que tengo aquí es tan larga. Empecemos entonces, básicamente, a hablar de la prostatectomía abierta. Este esquema yo se los quiero explicar un poquito. ¿Recuerdan el esquema de la uretra y de la próstata que salió al principio? Ese esquema era vertical, en donde la vejiga estaba arriba y la uretra seguía hacia abajo. En este caso, el paciente está acostado. Esta es la vejiga, aquí está la próstata y la uretra sigue hacia la derecha. Entonces, esta es la vejiga, esta es la próstata y esta es la uretra. En la cirugía abierta, uno hace una incisión como si fuera una cesárea. Accede a la próstata a través de la vejiga. Esta es una de las técnicas. Hay diferentes técnicas, no voy a complicar con las diferentes técnicas, pero lo que quiero mostrarles es que uno accede, por ejemplo, en esta técnica, a la próstata a través de la vejiga. Hace una incisión aquí en el cuello de la vejiga. Doctor, perdimos el audio. Y saca la parte, una parte, ¿ahí mejor? Allí mejoró. Ok, entonces les decía que una de las preguntas es si a mí me sacaron, me operaron de la próstata, ¿por qué me sigue apareciendo la próstata en las ecografías o por qué me tiene que seguir examinando el urólogo la próstata? Porque lo que uno saca es la parte central de la próstata, que es la que está produciendo la obstrucción. Para graficarse los del chontaduro o la pepa del aguacate y dejo la cáscara. Los cánceres habitualmente se producen en esta zona periférica. Por eso el riesgo de cáncer de próstata después de cirugía benigna de la próstata sigue siendo muy similar al riesgo que yo tenía antes de la cirugía. Entonces, en la cirugía, para resumir, uno hace una incisión abdominal, abre la vejiga y accede a la próstata a través de la vejiga. Saca la parte que obstruye y deja al paciente con sonda. Esta es una cirugía realmente cada vez se hace por todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente para evitar abrir un paciente, pero se sigue haciendo en próstatas demasiado grandes. Esas próstatas no son susceptibles de manejo endoscópico y deben ser llevadas a cirugía abierta. La cirugía abierta tiene varios, digamos, puntos en contra. Uno, pues obviamente que es abierta, deja una cicatriz, tiene una recuperación más lenta, más prolongada, una incapacidad mayor. El paciente debe quedarse hospitalizado por lo menos entre 3 a 4 días, dependiendo de la evolución que tenga en el posoperatorio. Y después de todas las cirugías de próstata, uno debe quedar con sonda. La sonda en cirugía abierta debe permanecer entre 5 a 7 días. Entonces, recuerden, es un procedimiento que requiere hospitalización, es un procedimiento que requiere más días de sonda, más incapacidad. Ahora, los resultados son buenos. Los pacientes quedan orinando bastante bien. El segundo tipo de procedimientos de los que vamos a hablar son los procedimientos endoscópicos. Los procedimientos endoscópicos, este es el pene, este es el abdomen, y aquí están los testículos. Uno entra con un aparato, es un resectoscopio, o si a alguien le han hecho una cistoscopia entenderá lo que es más o menos el aparato, y desde el aparato se desenfunda un asa que empieza a cavar sobre la próstata con el objetivo de hacer un túnel que permita desobstruir el paso de la orina
a través de la uretra prostática. Este es un procedimiento que utiliza corriente eléctrica, corriente de alta frecuencia y alta intensidad. Entonces, cuando esta asa tiene contacto con el tejido prostático, lo corta como mantequilla y básicamente uno va sacando lonjas o fragmentos de próstata hasta generar la tunelización de la uretra prostática. Yo les decía ahora que la cirugía abierta tenía unos inconvenientes. Este tipo de cirugía no tiene incisión, la recuperación es más rápida, requiere hospitalización, generalmente son 2 a 3 días, entre 1 a 3 días de hospitalización, y requiere sonda entre 3 a 5 días después del procedimiento. Provee resultados clínicos duraderos, buenos, y evidentemente, como todas las cirugías, requiere o tiene una curva de aprendizaje que debe hacer el urólogo, que generalmente son alrededor de 50 a 100 procedimientos antes de considerarse un endoscopista o resecar adecuadamente una glándula. Al principio, como en todos los procedimientos, puede quedar algún residuo de próstata, pero en general es un procedimiento bastante bueno y bastante seguro. Yo les decía, la prostatectomía abierta se utiliza en próstatas muy grandes. La cirugía endoscópica, la resección transuretral de próstata, es un procedimiento que se puede utilizar más o menos hasta cuando uno se demore 1 hora o hora y media, porque puede tener unas complicaciones, porque se utilizan unos líquidos para este procedimiento, entonces pueden haber unas complicaciones secundarias. ¿Qué significa eso? Generalmente uno hace próstatas entre 60 y 80 gramos, si es muy buen endoscopista puede llegar hasta 90 gramos, pero en la medida en que la próstata sea más grande, como uno no se puede demorar tanto tiempo por las complicaciones que se puede generar, existe el riesgo no solamente de las complicaciones, sino de que pueda quedar próstata y una reintervención a futuro. Entonces, esta es una cirugía que se puede hacer en próstatas no tan grandes. Cuando yo hablo de rangos de tamaño o de peso prostático, lo digo es porque cada cirujano conoce su capacidad en términos de tiempo y cuánto puede resecar por unidad de tiempo. Y es ahí donde el cirujano escoge, mire, generalmente, mire, una próstata de este tamaño, yo preferiría hacerla abierta, o de este tamaño yo puedo hacerla endoscópica sin mayores problemas. La cirugía endoscópica ha avanzado, y ha avanzado con técnicas con láser. El láser nos ha permitido, como vamos a ver, menos tiempos operatorios, mayores tamaños, menores complicaciones, y hay diferentes tipos de láser. De hecho, el láser en urología se utiliza no solamente para desobstruir la próstata, también se utiliza para romper cálculos y en procedimientos endoscópicos. No voy a entrar a hacer una explicación técnica de cómo funciona el láser, pero sí voy a hablar de diferentes tipos de los láseres de los cuales disponemos en la ciudad. A ver, hay 3 tipos de láser: el thulium, el holmium y el verde. Thulium y holmium en la ciudad. El thulium, hay un equipo de thulium en una clínica de la ciudad, pero no se está usando. No hay curva de aprendizaje con respecto a ese tipo de láser. Y el verde es el que básicamente se utiliza en la ciudad, que es la terapia con láser de luz verde. ¿Qué hace el láser verde? El láser produce una energía y esa energía se transforma en calor y el rayo se dispara sobre la glándula.
Las células de la glándula están compuestas 70% por agua. Si yo produzco calor sobre esa célula que está compuesta 70% de agua, se evapora el agua. Por lo tanto, por eso se utiliza el término de que se vaporiza el tejido prostático. O sea, se tuneliza porque el láser va produciendo evaporación del tejido glandular. Y al producir la evaporación va produciendo el túnel, que termina produciendo el mismo efecto que producía la cirugía transuretral. Entonces, este es el esquema nuevamente de la vejiga. Esta es una vejiga muy gruesa, porque es una vejiga que tiene que hacer mucha fuerza para producir flujo a través de la uretra prostática. Cuando uno entra el aparato de luz de láser verde, entra a través de un endoscopio, el haz de luz verde empieza a producir la evaporación o la vaporización, perdón, del tejido prostático y va creando el túnel. Y al final de la cirugía queda el túnel que resuelve la obstrucción prostática. Ese es el mecanismo por el cual se produce la desobstrucción. ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología? Por ejemplo, es una opción viable en pacientes que toman anticoagulantes. La cirugía prostática por lo general es una cirugía sangradora con los métodos tradicionales, es decir, con la cirugía abierta y con la RTU de próstata. Estudios han demostrado que el uso de láser, de láser verde en este tipo de pacientes disminuye los riesgos de sangrado. Inclusive, no se deben suspender los anticoagulantes, como se deben hacer con otros procedimientos para llevar a cabo la prostatectomía o la fotovaporización prostática. Yo les decía ahora que la resección transuretral de próstata, en ese procedimiento se utiliza corriente eléctrica. En pacientes con uso de marcapasos, esa corriente que entra al organismo puede producir inestabilidad o alteraciones en el funcionamiento de los marcapasos. Por eso en esos pacientes el láser también es una opción muy beneficiosa. Pacientes con problemas cardíacos, de falla cardíaca, se puede utilizar el láser verde con mayor seguridad, al igual que en pacientes con problemas renales. Porque yo les decía, en la resección transuretral uno idealmente no debiera demorarse más de 1 hora a 1 hora y media. Y básicamente eso tiene que ver porque en esos procedimientos uno utiliza agua para irrigar adentro de la próstata y de la vejiga. Y cuando uno está cortando, mucho de ese líquido pasa al torrente sanguíneo y sobrecarga el corazón o sobrecarga el riñón. En el láser, esta irrigación se hace con baja presión, por lo tanto, los niveles de líquido que pasan a la sangre son muy bajos y por eso está indicado en pacientes con problemas cardíacos o con falla renal. Una de las cosas que hablábamos ahora tiene que ver con la estancia hospitalaria, en donde la prostatectomía abierta es un procedimiento que tiene que estar entre 3 a 5 días, la RTU convencional o la cirugía endoscópica convencional alrededor de 2 días. Este procedimiento es ambulatorio, es un procedimiento en donde el paciente va, se hace la cirugía, espera en recuperación alrededor de 1 hora y generalmente se descarga para la casa. El tiempo de sonda es un tiempo más breve, generalmente es un día, puede ser inclusive hasta 36, es un tiempo inferior. Cuando uno discute a veces con urólogos que de pronto no dominan la técnica, dice, sí, pero es que con las otras se demora 3 días y la diferencia entre 1 día y 3 días no es mucho. La verdad es que hay que tener una sonda para saber si es molesto o no es molesto tener una sonda 2 días más. Yo les decía que se hace en pacientes que toman anticoagulantes. Es muy importante en que el sangrado que se presenta en estos pacientes es menor y
que al ser un procedimiento endoscópico que no requiere hospitalización y por el tipo de procedimiento tiene una recuperación más rápida. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar láser? Yo, en realidad, esta diapositiva de cuáles son los riesgos de operar próstata, porque estos son los riesgos que, por ejemplo, síntomas irritativos. Los síntomas irritativos se presentan en la RTU de próstata, o sea, en la cirugía endoscópica que mencioné antes del láser. En el láser verde sí se presentan síntomas irritativos, pero se presentan menos síntomas irritativos en la medida en que el urólogo maneje adecuadamente la técnica y haga una resección adecuada del tejido. Esos pacientes tienen menor riesgo de tener síntomas irritativos. Igual, eso no significa que necesariamente no vayan a tenerlos, pueden tenerlos, pero son síntomas irritativos, algo de ardor para orinar o algo de urgencia para orinar en los primeros días después de que se retire la sonda. Sangrado, todos los procedimientos pueden producir sangrado. En el láser verde el riesgo de sangrado es menor, pero yo les mencionaba ahora de la eyaculación retrógrada en pacientes que toman medicamentos alfa-bloqueadores. Esos medicamentos producen eyaculación retrógrada porque emulan el efecto de la cirugía. A donde quiero llegar es que todas las técnicas producen eyaculación retrógrada. ¿Qué es eyaculación retrógrada? Es que el semen, en el momento de la eyaculación, en vez de ir hacia adelante y salir hacia el exterior, se devuelve hacia la vejiga y se mezcla con la orina. Ya cuando el paciente vaya a producir, cuando el paciente vaya a orinar, elimina el semen a través de la orina. Hay algunas técnicas que uno puede utilizar de preservación de la eyaculación, pero no se utilizan en todos los pacientes. La disfunción eréctil es algo que preocupa muchísimo, por supuesto, a la población masculina. Los porcentajes de disfunción eréctil en cirugía prostática son por debajo del 1%, y en láser verde son extremadamente infrecuentes, pero se pueden presentar. Pero el riesgo de disfunción eréctil, sobre todo, y es algo que se confunde mucho, se da más en cirugía por cáncer, que es diferente a este tipo de cirugía que es por hiperplasia prostática benigna. Yo les decía, hay otros tipos de láser. El láser Holmium, por ejemplo, es un tipo de láser que se utiliza también en cálculos, para romper cálculos, y nos sirve para hacer enucleación prostática, o sea, sacar próstata. Y también está el láser de Thulium. El láser de Thulium es un muy buen láser, sobre todo para enucleación prostática, y nuevas tecnologías de las cuales no disponemos nosotros, digamos, pueden hacer que podrían generar una diferencia en términos de que son más efectivos en cirugía de grandes tamaños. En general, el láser, llámese el láser verde, el láser verde nos permite hacer cirugías de próstatas pequeñas, medianas y grandes. Pequeñas y medianas, utiliza uno la vaporización del tejido. Para próstatas grandes, uno podría hacer una cosa que se llama enucleación prostática. Es decir, nos da la versatilidad para próstatas grandes y próstatas pequeñas. Pues cada vez menos es frecuente la utilización de la cirugía abierta. Entonces yo les decía, hay cirugía abierta, cirugía endoscópica, que la acabamos de terminar, donde está la RTU, la resección endoscópica o los láser, y esta es la prostatectomía laparoscópica, en donde uno no hace una incisión propiamente tal en el paciente, pero debe introducir estos puertos, que son cerca de 6 puertos, en el abdomen, para introducir unas pinzas que nos permitan hacer el mismo proceso de la cirugía abierta. Hoy por hoy está un poquito de entredicho, pues porque igual con las técnicas endoscópicas, hacer cirugía laparoscópica no necesariamente nos va a añadir un valor agregado. Y introducir 6 puertos, y además tener que sacar la próstata ampliando alguno de estos incisiones, pues puede determinar que la sumatoria de incisiones
pues no sea ventajosa con respecto a una incisión tipo cesárea. Pero bueno, eso digamos está para la discusión. Esos son los tratamientos. Entonces ya hablamos de tratamiento médico, de tratamiento quirúrgico y las opciones. ¿Cuál es el pronóstico de la hiperplasia prostática benigna? Ojo, esto es una enfermedad benigna, no es cáncer. Generalmente el pronóstico va a depender de los antecedentes personales y familiares, como ya lo vimos, del tiempo entre la aparición de los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Recuerden que es muy importante consultar a tiempo para evitar la evolución, el desarrollo de la enfermedad que terminen generando de alguna forma condiciones no reparables. Los resultados, el resultado generalmente, a ver, el crecimiento prostático dependiendo básicamente de dónde se coja, y no solamente de dónde se coja, sino qué tantos síntomas o qué tanto daño haya hecho en la vejiga o en el tracto urinario, es lo que nos va a definir si un paciente, si tiene que ir a cirugía, los resultados vayan a ser adecuados o no. En síntesis, es muy importante que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento, llámese el tratamiento con medicamentos o el tratamiento con cirugía, y eso también va a ser importante en la evolución y el resultado final del paciente. Bueno, creo que eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias y nada, seguimos entonces creo que con las preguntas. Sí, doctor, tenemos algunas preguntas. El señor Londoño nos pregunta, tiene dos en una. Dice, para evitar alto flujo de orina, usted recomienda disminuir la ingesta de líquidos. Pero una persona de edad que no lo haga, sería más grave una deshidratación severa. ¿Qué opina sobre este planteamiento? Claro, yo no estoy diciendo que no, digamos, hay una diferencia entre aguantar o tener sed y no tomar líquido a disminuir la ingesta de líquido. Es muy importante que, o sea, si uno tiene sed, debe tomar líquidos. Pero, como les decía yo, hay personas que tienen unos hábitos inadecuados, es decir, ingesta excesiva de café, de tinto, utilización de algunas dietas que promueven la diuresis. A eso es a lo que me refiero, no a aguantarse. Perfecto, doctor. Y también nos pregunta qué tiene que ver la hiperplasia prostática con el dolor en los testículos. El dolor en los testículos, digamos, no hay una relación específica entre dolor testicular e hiperplasia prostática. Lo que sí se puede generar es que, dada la dificultad para la evacuación de la orina, puede haber contaminación bacteriana, infecciones, y esas infecciones pueden afectar los testículos produciendo orquitis o epididimitis. Gracias, doctor. También nos pregunta el señor García, el señor Blum, ¿la prostatitis y la infección urinaria van de la mano? ¿Suceden a la vez? Las prostatitis, por lo general, son procesos infecciosos en donde están involucrados bacterias. Hay algunos tipos de inflamaciones prostáticas que no necesariamente son por bacterias, pero sí, generalmente van asociadas a procesos infecciosos, y esos procesos infecciosos van asociados a un mal vaciamiento de la vejiga, ya que ahí ya estamos juntando la prostatitis con la hiperplasia prostática. Es decir, un paciente puede hacer prostatitis, por ejemplo, por enfermedades de transmisión sexual, pero generalmente en edades avanzadas la prostatitis se produce como consecuencia de una infección que es generada por un mal vaciamiento de la vejiga, que a su vez es producido por un crecimiento prostático.
Gracias, doctor. Hay otra pregunta por el interno que nos dicen, ¿cuáles son las principales secuelas que se producen tras recibir radioterapia en los cánceres de próstata? La radioterapia, digamos que ha mejorado mucho sus desenlaces con los nuevos equipos que tenemos y que tenemos en la ciudad. Esos equipos tratan de irradiar básicamente la zona diana o sujeto de la irradiación, que en este caso es la próstata, pero en un porcentaje pueden producir alteraciones en la vejiga o en el recto. Se llaman cistitis actínicas o rectitis actínicas. Y hay diferentes grados de toxicidad. Digamos que las cistitis o las rectitis actínicas severas se producen en cerca de un 2 a 3% de los pacientes y las otras están en alrededor de un 10 a un 15% de los pacientes. Bueno, y complementa la pregunta, ¿un PSA elevado significa que tengo un cáncer de próstata? No necesariamente. El PSA nosotros lo utilizamos como marcador tumoral. Primero, ¿qué es el PSA? Esta respuesta va a ser un poco más larga. El PSA es una proteína producida por la próstata de todos los hombres. Y se produce a determinadas concentraciones dependiendo de la edad de los pacientes. Cuando ella se eleva, me puede indicar que hay un cáncer, pero resulta que este marcador, a pesar de que lo utilizamos, no es un marcador perfecto. ¿Por qué no es un marcador perfecto? Porque se puede elevar por otras cosas, como por ejemplo procesos infecciosos, tamaño de la glándula, manipulación de la glándula, actividad sexual, bicicleta, infecciones. Y inclusive un tacto rectal también puede afectar el antígeno prostático. O sea, si yo tengo un antígeno prostático elevado, yo tengo que verlo en el contexto clínico del paciente, es decir, la edad del paciente, el día hay procesos infecciosos. Si todos esos factores me dan a que de todas maneras yo tengo una elevación del antígeno por encima de lo normal, debo hacer una investigación acerca del motivo por el cual se elevó el antígeno prostático. Pero no necesariamente una elevación de antígeno es sinónimo de cáncer. Está muy bien, doctor. Pregunta, ¿por qué la próstata crece casi inmediatamente cuando el hombre cumple aproximadamente 60 años y es casi de manera instantánea? En realidad no es tan así. Eso va a depender de la carga genética de cada individuo. Hay personas que empiezan a tener crecimientos prostáticos desde los 30, desde los 40, desde los 50. Pero obviamente a mayor edad, pero no voy a decir que necesariamente ni es instantáneo ni se presenta exclusivamente a partir de los 60 años. Perfecto. Hay una última pregunta que dice, entendí que la tansulosina y la dustasterida, creo que se pronuncian así, afectan la erección. ¿Cuál es el cuarto tratamiento del que habló para mejorar esta función? No te escuché el nombre del medicamento, ¿cuál? Tansulosina y la dutasterida. Ok. La tamsulusina es un medicamento, es un alfa bloqueador, que es los que mejoran el flujo. Básicamente lo que produce la tamsulusina es eyaculación retrógrada. La dutasterida o la finasterida puede producir disfunción eréctil o disminución de la libido, básicamente porque bloquean la testosterona, aunque supuestamente ese bloqueo es un bloqueo muy selectivo a nivel de la próstata, pero a pesar de eso, cerca del 8% de los pacientes pueden tener, el 8 al 10% de los pacientes pueden tener disfunción o alteraciones en la libido. Por otro lado,
El cuarto tratamiento fue el que mencioné, que es el que se utiliza en pacientes en concomitancia, que tienen concomitantemente hiperplasia prostática, síntomas de hiperplasia prostática y disfunción eréctil. Ese es el tadalafilo. El tadalafilo es un medicamento que mejora la circulación de los cuerpos cavernosos, por eso se utiliza en disfunción eréctil, y no se tiene claro cómo es el mecanismo por el cual mejora los síntomas urinarios de la próstata, pero claramente en un determinado grupo de pacientes mejora ambas sintomatologías y por eso, dependiendo del paciente, el urólogo deberá definir si ese paciente es candidato a recibir ese medicamento. Doctor, hay otra pregunta que dice, ¿la hiperplasia prostática puede irradiar dolor hacia la zona rectal? La hiperplasia no, porque ahí no hay un proceso inflamatorio. Sin embargo, los procesos inflamatorios, las prostatitis o inflamaciones, inclusive prostatitis crónicas, las inflamaciones crónicas eventualmente pueden producir dolor hacia la zona rectal. Hay algunos procesos inflamatorios, como las prostatodinias, que aquí digamos, no es el objetivo de esta charla, pueden producir molestias hacia la zona rectal también. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Tenemos 2 minutitos antes de despedirnos. No sé si a alguien se le haya quedado la pregunta, digamos, en el tintero y quiere activar su micrófono para hacerla antes de despedir al doctor. Bueno, creo que no. Bueno, doctor, hay varias notas de agradecimiento. Por ejemplo, hay alguna que dice información muy clara y concisa, muchísimas gracias. Hay muchos agradecimientos y llegó la última pregunta, dice, no está. Esa ya la hicimos. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros para los socios del club, para algunos invitados. Y bueno, es la oportunidad de agradecerle también a la clínica, a todo su grupo de trabajo por estar tan atentos a la invitación y invitarlo al club ahorita que ya tenemos reabiertas muchas de nuestras zonas. Doctor, para que vaya y descanse un fin de semana, sería tendríamos mucho gusto en tenerlo por allá con su familia. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con usted y de verdad espero que haya sido de utilidad la charla. Estoy completamente segura, doctor, además porque creo que los señores son un poquito desjuiciaditos con este tema, como usted lo dijo al principio, así que, bueno, creo que nos ha abierto o más bien nos ha ampliado como este tema y creo que ha sido de gran importancia para todos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche a todos. Los esperamos, aprovecho la oportunidad para los que no se hayan apuntado al picnic, que tenemos nuestro primer evento al aire libre este fin de semana. Mil gracias, una feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctor, de nuevo. Chao. Hasta luego. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, Birna. Gracias, Birna. Con todo gusto.